Pedro Alonso López fue una figura que conmocionó no solo a Colombia, sino a toda América Latina y el mundo debido a la naturaleza extrema de sus crímenes y las circunstancias que rodearon su vida y captura. López nació el 8 de octubre de 1948 en una familia de bajos recursos en Santa Isabel, Colombia. Su infancia estuvo marcada por una serie de abusos, tanto físicos como sexuales, que parece haber influido profundamente en su desarrollo psicológico. Según relatos posteriores, López sufrió maltrato por parte de su madre y otros miembros de su familia, lo que pudo haber contribuido a la formación de su perfil como un futuro criminal. A principios de la década de 1970, comenzó a mostrar comportamientos violentos. Se trasladó a Ecuador y Perú, donde, según sus propias declaraciones, comenzó a asesinar a niñas, entre 8 y 12 años, en una serie de crímenes horrendos. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de las víctimas, generalmente engañándolas para que lo acompañaran a lugares solitarios, donde luego las atacaba. Muchas de sus víctimas fueron asfixiadas, aunque se le atribuyen otros métodos de asesinato. En sus relatos, López afirmaba que sus crímenes estaban impulsados por un deseo de venganza y desahogo de su frustración acumulada por los abusos sufridos en su infancia. López se ganó el apodo de El Monstruo de los Andes debido a su capacidad para escapar de la policía y seguir cometiendo asesinatos durante años. Fue arrestado en 1980 en Ecuador, cuando fue finalmente detenido por las autoridades locales después de ser identificado por una de sus víctimas sobrevivientes, quien logró escapar y dar una descripción de él. En su interrogatorio, López confesó haber asesinado a más de 300 niñas. Aunque nunca se pudieron verificar todos sus crímenes debido a la falta de pruebas físicas y la dificultad para rastrear los lugares exactos donde ocurrían. López afirmaba que sus víctimas eran sacrificios para aliviar la rabia interna que sentía y describió sus asesinatos como una forma de liberación emocional. El caso de Pedro Alonso López atrajo la atención internacional no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por las peculiaridades legales que rodearon su juicio. En Ecuador, López fue condenado a 16 años de prisión, pero en 1994, después de cumplir 14 años de cárcel, fue liberado por motivos de salud. Esto generó una gran controversia, ya que muchos consideraron que no había cumplido una condena proporcional a la gravedad de sus crímenes. Una vez libre, López desapareció de la vista pública. Se especuló sobre su paradero, y algunos informes sugirieron que pudo haber regresado a Colombia bajo una nueva identidad. Sin embargo, nunca se confirmaron detalles definitivos sobre su vida posterior. Algunas fuentes indican que incluso las autoridades ecuatorianas perdieron el rastro de él, lo que generó aún más preguntas y miedo. El caso de Pedro Alonso López dejó una marca profunda en las sociedades de los países afectados. Su historia llevó a una reflexión sobre el tratamiento de los criminales, el sistema de justicia en América Latina y la capacidad de rehabilitación de los delincuentes. Su liberación a pesar de la magnitud de sus crímenes también generó un debate moral sobre la aplicación de la pena, la reclusión y el concepto de rehabilitación en los sistemas penales. A día de hoy, el misterio sobre su paradero sigue sin resolverse y su historia sigue siendo un tema de interés en el ámbito criminológico y judicial, además de servir como un recordatorio de los peligros de la violencia sistemática y la falta de atención a los factores sociales y psicológicos que pueden alimentar comportamientos criminales extremos.